Bueno, la época que a mí me interesa ahora son los años desde el año 62 hasta 73. Es decir, desde la caída del doctor Frondizi hasta la entrega de poder de parte del general Lanusse al doctor Campo. Pero en estos años yo entiendo que usted ha tenido una actuación muy importante, tal vez como intermediario, en el año 63, cuando el doctor Rodolfo Martínez trataba de armar un frente electoral para los comicios que ya estaban preparados. Y yo quisiera hacerle algunas preguntas sobre esta época. Bueno, usted, yo supongo, está bien informado y está bien enterado de qué se trata, de lo que se trataba en aquella época. Un problema que enfrentó a Rolo Martínez fue aparentemente la falta de un candidato para ser candidato del frente. Tal vez, mejor dicho, la renuencia del candidato indicado para aceptar. Yo me refiero al general Juan Carlos Onganía. Y entiendo de que usted fue bastante cerca al general, por lo menos en un momento. Y a mí me encantaría si usted puede relatar algo de este proceso. En esa época, siendo presidente de la Nación el doctor Guido lo nombra al ministro del Interior, al doctor Rodolfo Martínez, que los amigos le decimos Rolo Martínez. El ministro del Interior de ese entonces es el hombre más importante, diría yo, en la política argentina, porque en sus conexiones, en sus contactos y en las posibilidades de coincidencia podía estar la solución política de la Argentina en ese momento. El doctor Martínez, como ministro del Interior, tenía un contacto, yo diría, casi permanente con el comandante en jefe del ejército, que era el general Onganía. Es decir, que al doctor Martínez le interesaba mucho ver cómo estaban las Fuerzas Armadas de la Nación Argentina en ese momento para una solución política. Coincide esa época con el enfrentamiento de azules y colorados. Los azules eran los que querían conseguir una salida electoral para el país con el comunicado 150 de Campo de Mayo, que se buscaba una salida electoral. En cambio, los colorados, que estaban representados por los que se oponían a una salida constitucional, que deseaban continuar con un gobierno fuerte, militar, y yo diría que ese grupo tenía más apoyo de la Marina que del Ejército, y en las personas del almirante Rojas que del general Onganía. Había una distancia muy grande entre el general Onganía y el almirante Rojas. Almirante Rojas colorado, general Onganía azul. Es decir, que el general Onganía deseaba, buscaba, creía que realmente el país estaba maduro para una gran conciliación nacional. Lo que no era claro, si esa posición, esa, diremos, deseo del general Onganía de buscar una solución y de ayudar a encontrar esa solución, tenía una connotación patriótica grande, o también había una cuestión personal, una posible ambición personal del propio general Onganía. Yo lo he tratado en su momento al general Onganía, me llamó la atención como general de la nación, un hombre que se llevaba muy bien con los hombres, con sus camaradas de armas, que tenía una gran autoridad y un gran respeto de sus camaradas de armas, pero que tenía la gran preocupación el general Onganía de que el gobierno del doctor Guido diera una solución constitucional, que no lo pararan al país ni lo desviaran de los carriles constitucionales de la nación.
el general Onganía hizo mucho para demostrar que él estaba por una salida electoral y no por un gobierno fuerte militar. ¿Cómo lo demostraba? Bueno, porque el general recibía mucha gente, la gente política que lo quería ver al general Onganía iba al comando en jefe del ejército y las puertas estaban abiertas para conversar con el general Onganía. Es decir, que él demostraba en los hechos que él realmente quería acercarse un poco al orden constitucional tratando o hablando con los políticos. Ahora, en la casa del doctor Martínez, a quien yo visitaba mucho, tanto en el Ministerio del Interior como en su casa particular, yo veía también unas visitas que me llamaban la atención. Por ejemplo, la dirigencia sindical de entonces, que estaba en manos del hombre más importante en ese momento, que era Bandor. Bandor era el hombre más importante en ese momento. Yo que lo veía con frecuencia al doctor Martínez en su casa, me llamaba la atención encontrarme más de una vez en que yo entraba cuando estaba por salir Bandor de verlo al doctor Martínez. El doctor Martínez hacía todo lo necesario para reafirmar esa posición del gobierno del doctor Guido de darle una salida constitucional. Lo tenía al general Onganía ayudándolo en ese sentido. Pero los controles, yo no sé hasta dónde los podía manejar a los controles y hasta dónde los controles los pasaban, las posiciones los pasaban a los controles que quería el doctor Martínez. Siempre quedó una duda en que si la salida en ese momento hubiera sido una salida constitucional política con el general Onganía, no hubiéramos tenido un enfrentamiento de las armas otra vez entre ellos. Por eso es que mirábamos como posible, y yo diría que en algún sentido algunos de los sectores políticos de aquella época hasta estaban un poco en esa posición política de una candidatura militar como la sería el general Onganía, pero en los hechos había desconfianzas, los antecedentes de las Fuerzas Armadas de la Nación que siempre querían el gobierno y tomaban el gobierno. Había algunas dudas al respecto. El doctor Guido sirvió evidentemente la política que quería el general Onganía. El doctor Guido estaba en la política del general Onganía en el sentido de ayudarlo a una salida constitucional, no estaba con candidatos propios, el doctor Guido no tenía un candidato indicado, el general Onganía no tenía candidato también, pero las apariencias parecían demostrar que el candidato lógico de todo ese esfuerzo podría ser el propio general Onganía. De manera que eso es una etapa que se pasó y vino la solución constitucional del país en una forma, diremos, inesperada para unos, pero al fin una solución constitucional. El país sale, se realizan las elecciones y se van a elegir los candidatos y el país entra en los carriles constitucionales de la nación. Me permite hacer una pregunta. Según mi entendimiento, el candidato predilecto del doctor Martínez fue el general Onganía. El doctor Martínez creía que Onganía tenía el arrastre, es decir, con Onganía candidato, la masa peronista iba a votarle a él. También aparentemente hubo un acuerdo con los progresistas y otros partidos que ellos también iban a apoyar este candidato. El problema fue, según mi entendimiento, de que el general Onganía no quiso ser el candidato, no quería ser, porque él no quería asomar como uno que aprovechó de la situación después de luchar contra los colorados y ganando la lucha, que aparece que él lo hizo para provecho personal. Por eso él tenía este problema ético en aceptar. Pero me dice que en un momento él decidió que aceptar y que él le habló con usted sobre eso. ¿Usted puede
iluminarme, ilustrarme un poco sobre estos detalles que a mí me interesan, me fascinan. Bueno, sí, yo estuve con el general Onganía en 2 o 3 o 4 oportunidades. Lo visitaba oficialmente en el comando en jefe del ejército. Yo no iba a su casa particular, no, sino iba oficialmente, públicamente al comando en jefe del ejército, de manera que a mí me veían cuando entraba y cuando salía. Eso no. Ahora, yo mismo me equivoqué al final, porque evidentemente yo creía que las condiciones estaban dadas para que el general Onganía sea el candidato a presidente de la República. Yo creía que las condiciones estaban dadas. En aquella época. En aquella época, yo creía que estaban dadas las condiciones. Pero, evidentemente, los partidos políticos van a modificar su posición porque el doctor Martínez, ministro del Interior, o sea, el ministro político de la Nación, estaba también en esa posición. Él bregaba, luchaba un poco y buscaba a los hombres que podían apuntalar un poco la candidatura del general Onganía, no tanto por ser un general de la Nación, sino por las condiciones personales que él veía en el general Onganía que podían ser útiles en el gobierno de la República, siendo un general con un respaldo militar pero con un apoyo popular al mismo tiempo. De manera que el doctor Martínez, en ese sentido, y yo tuve oportunidad también de estar con el general Onganía, de quien tengo una buena impresión personal sobre su persona, sobre sus condiciones, pero claro, no teníamos nosotros la fuerza política para imponernos. Podíamos estar un poco en la visita, en la conversación, en las declaraciones que algunas veces podíamos hacer al respecto, pero no teníamos el respaldo político que necesitábamos para lanzarlo al general Onganía. No teníamos el respaldo político. El doctor Lima, que está ahí, era un hombre que no quería meterse absolutamente en ningún contacto con las Fuerzas Armadas. En ese momento el doctor Lima no quería ningún contacto con las Fuerzas Armadas. Él prefería mantener la distancia con las Fuerzas Armadas, y por eso era que yo, conservador popular como él, trataba de acercándome al general Onganía y coincidiendo con el general Onganía en muchas cosas, poder ayudar a dar una solución política, pero siempre en el deseo que realmente tenga el general Onganía un respaldo político. Yo sabía, y todos sabíamos, que el respaldo militar él lo tenía totalmente, pero lo que no ignorábamos, si podíamos darle el respaldo político necesario para ser candidato a presidente. Eso es lo que no caminó en su momento, porque las condiciones políticas dentro de mi partido, con el doctor Solano Lima presente acá en el retrato, no me ayudaban tampoco, no me respaldaban a mí mismo tampoco en este asunto. Entonces yo no tenía la fuerza necesaria para, creyendo de buena fe, que era una solución para la República en ese momento y por esas condiciones que estaba viviendo el país. Bueno, según mi información, bastante tarde, cuando el general Villegas ya fue ministro del Interior, el general Onganía por fin decidió a aceptar postularse y le llamó a usted. Pero la misma noche se recibió la noticia de que el general Perón ha nombrado a doctor Solano Lima candidato del Frente. Esta es una versión que tengo y trato de rectificar o ratificarlo. Sí, yo le voy a decir, nosotros no teníamos, y estando tan cerca como estaba el doctor Lima, nosotros no teníamos todavía ninguna información de afuera de Madrid, que vivía el general Perón, que el general Perón podía estar con esto o con aquello. Nosotros creíamos, y yo personalmente creía, que si las fuerzas sindicales, que acá en la República, con Bándora a la cabeza, lo veían al doctor Martínez, iban a la casa del doctor Martínez y mantenían esa relación fluida, continua entre ellos, creemos de buena fe que si las fuerzas sindicales de la República, que lo representaban al general Perón acá, estaban consiguiendo también con el general Onganía, creemos que era posible esta solución. Esta era la fuerza que nosotros nos llevó a apoyarlo al general Onganía. Y evidentemente, en el momento en que viene la noticia de Madrid, que lo van a elegir candidato a presidente de la República, a la fórmula que propuso el general Perón, el doctor Solano Lima, para mí fue una novedad, porque yo creía sinceramente
que las cosas se estaban haciendo y yo estaba contribuyendo en algún sentido también para que sea el general Onganía. Sí, pero mi pregunta ¿es cierto de que el general Onganía le llamó a usted indicando su voluntad, su anuencia a aceptar y preguntándole, bueno, ¿qué debemos hacer? Y su consejo fue, llame al ministro del Interior para que dé audiencia al frente. No, no es así, no. El frente tenía una audiencia que ya venía, ya se había solicitado unos días antes de la conversación mía con el general Onganía. Y se había solicitado unos días antes. Una audiencia fijada. Nosotros no sabíamos nada, que iba a venir una instrucciones de Madrid, de Perón, indicando quién iba a ser la forma. No sabíamos nada. La audiencia no estaba en función de eso, no estaba en función. Desconocíamos absolutamente. Y tan desconocíamos que nosotros en principio íbamos a ir a la audiencia creyendo que la audiencia era para arreglar la situación político, cívico-militar o militar-cívico. Bueno, yo evidentemente esa noche creía que realmente la solución estaba con el general Onganía. Pero como al mismo tiempo ya estábamos comprometidos, siendo vicepresidente, sí, el doctor Tonalo Lima, e ir al Ministerio del Interior, a la audiencia, tuve que ir al Ministerio del Interior cuando ya salían las cosas por otro lado. Entiendo el problema suyo, pero el hecho o el dato que yo quiero establecer sin dejar lugar para dudas es que sí, el general Onganía le llamó a usted y le indicó que él sí iba a aceptar el candidato. Yo no recuerdo que el general Onganía me haya llamado el general Onganía. En todo caso recuerdo que yo lo llamé al general Onganía, para concertar un poco una entrevista con él. Es en ese interín, ese tiempo, en ese momento, cuando viene la noticia de Madrid, eligiendo Perón la fórmula, que nosotros no sabíamos que era la fórmula del doctor Tonalo Lima, nosotros no sabíamos. Es decir, que las discrepancias son por falta de información. Hay falta de información, en este momento se rompen las informaciones y las posiciones de los políticos y de los hombres. Nosotros no creíamos que el general Perón iba a indicar, porque no estaba maduro, al contrario, si lo veíamos a Bandor, que lo visitaba al ministro del Interior, entonces nos confundíamos. Entiendo esto. Mi preocupación no tiene que ver con falta de información de esta parte de Madrid, sino sobre si el general Onganía realmente se decidió en pro de aceptar, porque según mis noticias, él siempre estaba rehusando aclarar su postura, o si no lo hacía, por lo menos dijo que no me presto a ese, pero he oído, hablando francamente de parte del doctor Martínez, que dice que él le recibió a usted esta noticia la misma noche, cuando el general Onganía le dijo a usted que sí, vamos a preparar entonces algo. Esa misma noche llegó la noticia de Madrid, así todo fue pero la parte para mí que es difícil establecer no es el momento cuando llegó la noticia de Madrid, sino si es cierto de que el general Onganía le indicó a usted que sí iba a aceptar o iba a trabajar con el frente. Esta es la parte que yo necesito. Yo no le puedo contestar quizás en la forma que usted desea que yo diga positivamente ha sido así. Pero yo creo que surgió un poco de la conversación con el general Onganía, que el general Onganía era uno de los candidatos a presidente de la República y que las cosas estaban marchando para que así sucediera, para que así terminara quizás. Ahora, yo no recuerdo que el general Onganía me dijo que sí, que ya aceptaba, él no. La conversación se trató en el nivel solamente de las candidaturas, en el nivel de la candidatura. Y yo, evidentemente, en esa conversación con el general Onganía le dije, sí, el ambiente en este momento se habla y se dice que usted puede ser el candidato. Y el general Onganía, que me pudo haber dicho a mí, bueno, yo también he oído algo, una cosa así, no recuerdo que me lo haya dicho de esa forma tan afirmativa como usted me dice. Pero que fue una conversación fluida, que yo la consideré muy positiva, muy conveniente para el país en ese momento, pero evidentemente que a mí mismo me sorprendió
que la noticia viniera a las 11 de la noche y me llamaran a mí por teléfono para decirme que el general Perón había elegido al doctor Solano Lima. Estando muy cerca del doctor Solano Lima, yo no sabía nada. Bueno, por lo menos usted tenía la sensación de que el general Onganía se encontraba interesado. Sí. No es que él lo rechazó. No. Que bueno, es un punto que puede utilizar porque es muy difícil establecer un dato preciso como ese, sobre todo cuando se trabaja con la memoria y no con documentos, no hubo una acta, etc. Claro. Y por eso, después de hablar con el doctor Martínez, y él me relató así con puntos finos casi todos los detalles, pero dado que usted asoma en el relato del doctor Martínez como el autor del cuento de que el doctor Onganía dijo que sí, yo quise comprobar o rectificar o ratificar eso. No sé si me hago entender. Sí, yo le contestó la forma Sí, que le sí. contestó, Bueno, parece bien. así es un poco menos firme que yo pensé antes. Eso. Pero sin embargo, el general Onganía no rechazó la idea, no se eliminó de ser un posible candidato. Muy bien. Nos sorprendió a nosotros todo eso. Esa noticia que llegó que era más, entre las 10 de la noche más o menos, nos sorprendió a nosotros. Con esto le quiero decir que nosotros no estábamos al tanto. ¿Cómo es posible que estuviéramos al tanto, estuviéramos conversando tanto con el general Onganía y hablando hasta de candidaturas presidenciales? No estábamos bien informados nosotros, porque las cosas de Madrid se venían manejando en otra forma, también por otros conductos, que nosotros creíamos que ese era el conducto y no, el conducto avisó por el otro lado entraba el conducto. Bueno, Bandor, Iturbe también. Iturbe también. También, no sé si Matera participó. Ellos se reunían con el doctor Martínez muchas veces. Sí, cómo no. Del doctor Matera no sé, de los dos anteriores sí. Y Gómez Machado también sí, cómo no, del radicalismo de Frondizi. ¿Quiénes más participaron en esos esfuerzos? Bueno, mucha gente, muchos dirigentes de los partidos políticos, pero mi memoria no me ayuda mucho para recordarlo, precisarlos bien, ¿no? Usted, por ejemplo, el nombre de Gómez Machado, sí, él ha estado también, como no. De los partidos, de estos semidemócratas cristianos también estaban, políticos demócratas cristianos de esa época. De manera que... Por supuesto, ninguno de los radicales del pueblo. No, los radicales del pueblo no estaban, pero no dejaba de estar un ala así que no era muy clara, ¿no? Yo diría que el ala de Frondizi también estaba en el asunto también, ¿no? Pero había un ala del radicalismo también que le diría que algo apoyaba, pero muy poco. Lo que era lo que iba a ser del doctor Balbín después, ¿no? Es el radicalismo del pueblo del doctor Balbín, refiriéndome, ¿no? Pero yo le diría, señor, que estamos pasando en este momento una situación tan importante para el país y tan delicado también por lo que vivimos los argentinos en este momento, que con esa bomba que le han querido tirar a la señora del general Perón al tomar el avión, que es motivo de serias investigaciones, se habla que se habían pagado $300.000 al que puso la bomba. No está nada más que una información de las tantas que correrán por la calle. ¿Quién sabe eso? Parece uno, quién sabe cómo ha salido ese asunto, pero lo cierto es que se transformó de golpe en un asunto muy importante, porque evidentemente esa bomba tiene que haber sido colocada por gente muy experta y que estaba ahí, en el aeropuerto mismo, porque si no, no se podía poner la bomba en la forma que se ha puesto. Gente idónea. Idónea, claro. Entonces, es decir, yo diría... Casi profesional. Claro, casi profesional, y yo diría... ¿Quién? Casi de la misma compañía que va a salir el avión. De Aerolíneas Argentinas. Un empleado de Aerolíneas. Claro, un experto, un hombre que conocía muy bien. Sí, pero por lo común los empleados no son expertos
en bombas. Sí, claro, no son expertos, pero hay algunos expertos. Hay que encontrar una persona que es empleado y también tiene antecedentes de adiestramiento o práctica con esto. Bueno, pero ese asunto es muy, muy delicado todavía, muy delicado. ¿Es posible que una persona así extraña a la compañía habría podido disfrazarse como empleado? Lo que me hace pensar en eso es que la bomba que se puso en Nicaragua, que el estallido que dio heridas a Eden Pastor, se dice fue puesto por un vasco de ETA, un profesional, claro. que vino al país disfrazado como un periodista de Dinamarca, entró, se acercó como periodista, puso la bomba y se excusó y se fue, no mucho, pero se evadió un poco. Hay gente profesional, aparentemente este fue un profesional, un terrorista profesional, del elenco, como dijo Vito, el elenco estable del golpismo, el elenco estable de terrorismo. Uh-huh. Yo pensé, bueno, es posible que una persona así consiguió por una manera u otra acercamiento al avión para ponerlo disfrazado como un mecánico así, y nadie se hizo caso de él. Y después se fue al baño, quitó su el uniforme de mecánico y salió en la muchedumbre así saludando a la señora. Me parece que es parecer. Pero fíjese que podría uno suponer, pensar, ¿por qué pusieron esa bomba? ¿Por qué pusieron esa bomba? Pusieron esa bomba porque terminando con la vida de Isabel Martínez de Perón, rompían el acuerdo nacional acá con el presidente de la República. Y las dos grandes fuerzas, las concentraciones obreras más importantes, los sindicatos más importantes, entonces los separaban otra vez. Esa bomba era para terminar los contactos de Isabel Martínez de Perón con el presidente de la República y el presidente de la República con el porque así han conseguido unificar la CGT de Sopardo y la CGT Brasil, Triaca y Ubaldini, unidos. Ayer separados, ahora unidos. Los dos coinciden en apoyar al presidente Alfonsín también, porque se lo pide la señora. ¿Y quién es la señora? Es la jefa del Movimiento Nacional Justicialista. Entonces, en este Movimiento Nacional Justicialista, donde están las fuerzas obreras, las fuerzas gremiales, las fuerzas políticas, era muy importante que Isabel Martínez de Perón, muerto Perón, y contando con un apoyo importante del vacío que había dejado Perón, porque había dejado un gran vacío Perón cuando se fue de este mundo. Entonces ese vacío lo cubre ella por ser la mujer de Perón, de Juan Perón. Y siendo la mujer de Juan Perón, ella llega a la vicepresidencia de la República y después a la presidencia de la República, que la van a sacar los militares después. Entonces en este momento, alguien quería romper ese acuerdo del peronismo con el radicalismo. Alfonsín radical, el peronismo Isabel Martínez de Perón. Quería romper ese acuerdo. Bueno, vamos a preguntar entonces, ¿quién o quiénes toman ventaja, aprovechan o podrían aprovechar o podrían beneficiarse con este paso? Yo no soy ducho así yo no puedo especular. Tal vez usted tenga ideas de los presuntos beneficiarios, porque es un paso muy extremista. Muy extremista. Pero hay otro dato. Se dice que hubo un aviso telefónico antes, leí en el periódico, no sé si es cierto o no, de que hubo una llamada telefónica advirtiendo de que hay una bomba ahí. No sabía, eso no sabía. Yo leí ayer, es una de las varias versiones. Tenemos que trabajar con versiones.
Si esto es cierto, quiere decir que la persona que lo implantó no quiso matar, sino advertir, amenazar. Que es malo, pero no tanto malo como dejar morir 200, 300 personas. Sí. Es una cosa tremenda. Este es muy serio, pero por lo menos refleja un sentido de responsabilidades, es a veces una alabanza para gente como este, pero no sé si me hagan entender. Implantando, pero dando noticia para que se pueda desarmarlo, tiene otro significado, otro sentido que implantarlo diciendo nada y que deja estallar en el aire con tantos cuerpos. Es decir, es una amenaza de parte de alguien que no quiere que siga esta alianza de la señora con el presidente. Pero esa persona que puso la bomba, o las personas, puede ser dos que han puesto la bomba, tienen que ver con lo que pasa en ese interín mientras le pone la bomba. Sí. ¿Qué actuación tenía usted después del año 63? ¿Usted tenía actuación política en aquella década? Sí, cómo no. Y claro, porque después yo en el 73, cuando viene la fórmula Campo era Lima, entonces yo fui elegido senador nacional por Tucumán y me incorporé al Congreso, al Senado. Fui presidente de la Comisión de Defensa Nacional en el Senado de la Nación. Fueron momentos muy distintos, de luego, aquella época en que usted me preguntaba y en aquel recuerdo que yo le hacía a usted de los azules y colorados, ¿no? Esta ya estábamos frente a un gobierno constitucional donde se manejó con el general Perón bien el gobierno, pero cuando el gobierno quedó en manos de María Estela Martínez de Perón, ella fue, yo no podría asegurar, decir que está absorbida ni copada, pero lo cierto que ejerció un predominio tal sobre ella López Rega, el ministro del Secretario de Bienestar Social, que fue la que provocó realmente los errores que le hizo cometer a ella, que los militares salieran una vez más de sus cuarteles para sacarla a ella y venir todos los gobiernos militares que se llaman los gobiernos del proceso. Usted no tiene idea, señor, el mal que le hizo al país este señor López Rega, ministro de Bienestar Social. Un día yo lo voy a ver al ministro de Finanzas y Economía de la Nación, el doctor Alfredo Gómez Morales, y le digo, bueno, pero es necesario, ministro, usted que tiene autoridad como economista, austeridad como civil, y que es una persona respetada por el Parlamento, usted debía intervenir para ver que la señora presidenta se desprenda de López Rega, que no siga el gobierno de López Rega. ¿Pero usted cree que eso se puede conseguir?, me dijo Gómez Morales. Si se pudiera conseguir, ya lo estaría haciendo de inmediato. Pero no podemos nosotros gravitar tanto en las cosas que no nos constan y que ella aceptaría quizás un planteo, ni siquiera una insinuación de esa naturaleza. Porque ella lo absorbía en tal forma, López Rega, y yo le dije, bueno, pero hay muchas maneras de sacarnos a López Rega. Si ustedes no tienen fuerza, nosotros vamos a conseguir alguna fuerza para sacarlo. Pero ¿y cómo?, me pregunté. Y le digo, vea, déjelo un poco a las Fuerzas Armadas, al Ejército, que se mueva en este asunto y se lo va a sacar a López Rega. Un joven militar, que yo no me acuerdo bien el nombre de él,
pero Molina es uno de los apellidos de él. Yo lo voy a visitar para decirle que esto no era posible que siguiera. Entonces el jefe de granaderos a caballo, de esos momentos, es el que da la orden de sacarlo a López Rega de Olivos, donde estaba con la presidenta de la Nación. Y cuando estaba la presidenta y estaba López Rega, y había algunos ministros, porque la situación era tan increíble que los ministros de la Nación, por ejemplo, el ministro de Justicia, el doctor Benítez, lo paraban en la garita policial, lo paraban y tenía que esperar turno para entrar. Lo demoraban para él, el ministro tenía que estar 20 minutos, media hora esperando que le dieran el visto bueno para que avanzara el automóvil. Cosas que solamente podía hacer un hombre brujo, como le decían a López Rega. Bueno, entonces se consiguió mandar un destacamento de granaderos a caballo, pero los granaderos a caballo esta vez no venían a caballo, venían en jeep, venían todos en traje de fajina militar, pero venían en jeep. Entonces ellos irrumpieron en Olivo, entraron a Olivo, inmediatamente controlaron todo, pie a tierra le dijeron a todos los que estaban perteneciendo a López Rega, y con una bocina, lo iban llamando ya a López Rega, ellos mismos una bocina, un megáfono fuerte, altavoz en todas partes, le coparon todo Olivo ahí, le tomaron todo Olivo, y bueno, el señor López Rega tuvo que dejar Olivo y salir de Olivo. Pero salió con diploma de embajador, se dice. Sí, pero lo sacamos, ellos así, en esa época le decimos lo sacamos a López Rega. Pero el daño que hizo este señor López Rega, este señor no es un señor, no es un brujo, como le decíamos acá, más brujo que señor. Pero fue increíble, no se imagina el daño que hizo a esta pobre señora, pues yo digo, la señora presidenta, que era una mujer, le diré, muy cuidada, mientras ella fue presidenta de la Nación y vicepresidenta de la Nación, fue muy medida, era muy medida en todas sus cosas, no se excedía en nada, no aparecía ostentando ni la vicepresidencia primero ni la presidencia después, siempre estaba buscando una colaboración. Era una mujer que nadie le pueda decir que ella se lo quiso llevar al mundo por delante, no, ella siempre buscaba una colaboración, pero se encontraba y nos estrellábamos todos con el brujo este de López Rega al lado de ella, que podía más que nadie. Bueno, ¿los sindicatos ayudaron en echarlo a López Rega? Sí, los sindicatos también. Así hubo una confluencia de fuerzas. Sí. Acuerdo de la fuerza. Toda la fuerza. Políticas, sindicales y todo, no. Bueno, saltando un poco atrás, antes del comicio de 73, cuando el general Lanusse estaba tratando de armar su famoso GAN, ¿usted tenía alguna participación en las negociaciones, las charlas? Bueno, entonces, en el gran acuerdo nacional que proponía el general Lanusse, sí, yo tomo parte en algún sentido en ese asunto. El gran acuerdo nacional era en realidad un gran acuerdo nacional que lo hacía el general Lanusse con Monroy, que era el ministro del Interior de él, con Monroy. Pero ese acuerdo nacional no llegaba para dominar Madrid, España, no llegaba bien ni tenía fuerza con el general Perón y con ella tampoco. Todo se confluía en el ministro del Interior, Monroy, que estaba muy cerca de los políticos argentinos y en especial de sus correligionarios radicales, el doctor Balbín, que usted va a ver ahora lo que a continuación le voy a indicar decir. Cuando llega el doctor Cámpora de Madrid, después de haber hablado con el general Perón, yo soy llamado por el doctor Solano Lima a su estudio para decirme que había una gran preocupación porque decían que al doctor Cámpora no lo aceptarían como jefe del Movimiento Nacional Justicialista. Y no era así. Lo que temían el doctor Balbín en la hora del pueblo, que estaban los partidos peronistas, justicialistas, Unión Cívica Radical, Partido Conservador Popular,
y Partido Demócrata Cristiano, Partido Socialista Popular. Estábamos de acuerdo con el doctor Balbín en llevar todo esto adelante y fuimos a verlo al general Lanusse. Por eso ahora voy a volver a decir lo que yo le dije al general Lanusse cuando fuimos toda la hora del pueblo a verlo al presidente Lanusse en la Casa de Gobierno. Cuando vamos a verlo al general Lanusse en la Casa de Gobierno, yo me encuentro con una cosa que me llama mucho la atención. Si nos habíamos reunido 48 horas antes de verlo al presidente, la hora del pueblo, en una de las tantas reuniones que teníamos, y habíamos concertado un poco cómo era la situación, la exposición, que íbamos a decirle la verdad al presidente de la nación, lo que estaba pasando. En realidad no estábamos nosotros tranquilos ni contentos que íbamos a terminar esto en un comicio. Pero vamos a verlo al presidente Lanusse. El presidente Lanusse está ahí al frente. Acá a la derecha está el doctor Balbín. Acá le sigue el delegado de Perón, que era Paladino entonces, y después estoy yo, y después sigue la hora del pueblo, que están Dede Bravo, que fue el embajador en Moscú, que es senador nacional, sigue Horacio Teri, demócrata progresista de Lisandro de la Torre, y sigue toda la hora del pueblo de entonces, ¿no? Entonces, cuando yo lo veo, que esto iba muy suave, porque nosotros íbamos a hacerle un planteo al general Lanusse para el llamado a elecciones, que se convocara elecciones. Yo lo veía muy dulce, muy suave a Balbín y muy suave también a Paladino. El Paladino que habíamos cifrado nosotros nuestras esperanzas como la fuerza del peronismo, que iba a tener fuerza ante la Casa de Gobierno. Paladino también fue un hombre muy medido en sus palabras. Yo dije, bueno, señor presidente, al pueblo se le ha dicho que se va a convocar elecciones. El pueblo necesita, señor presidente, que se convoque elecciones, porque el pueblo ya no cree en los tiempos, ni el tiempo económico, ni el tiempo social, ni el tiempo político que se hablaba antes, ya no. Yo lo que quiere ahora ya es que se llame elecciones. Cuando venido el presidente que lo sucedió al general, no sé, ya me acuerdo cómo se llama el general, desde Jujuy, cuando fue a Jujuy, en un año que estuvo en el gobierno, dijo que las elecciones no se iban a realizar sino dentro de 3 años. Es decir, que un hombre que llegaba al país y que todos esperábamos que las elecciones las íbamos a tener delante del año, cuando llega a Jujuy hablaba ya de 3 años. Fue Levingston, exactamente, Levingston. Por eso lo echaron. Por eso le digo, por eso. Entonces, ahí vimos claro nosotros que había una cosa muy confusa entre Lanusse, Monroy, ministro del Interior, el doctor Balbín, radical, correligionario de Monroy, la posición radical anteriormente de Balbín, que estaba siempre en contra de Perón, porque Perón evidentemente en el gobierno fue muy duro con los radicales y con Balbín en especial. Entonces, todo eso concurre para que nosotros tengamos en el fondo una gran preocupación que las cosas pudieran seguir bien por los carriles normales, porque si nos llevábamos por los tiempos, en los tiempos ni el económico, ni el social, ni el político habían caminado. En los tiempos del general que usted acaba de recordarlo, Levingston, tampoco corría. Entonces lo que aquí había que hacer era llamar rápidamente elecciones, concretar el llamado a elecciones en el más breve plazo, que así se lo planteé yo al propio general Lanusse. Cuando yo hablé, recién se largaron todo a hablar, porque el compromiso cuando salimos de la hora del pueblo y vamos a la Casa de Gobierno era que había 2 personas que iban a hablar solamente, que eran Balbín y el señor Paladino. Pero cuando yo iba a hablar a uno suave y al otro más suave todavía, yo dije, no, acá ha llegado el momento de las elecciones. Entonces cuando toda la hora del pueblo ya habla, todos van a coincidir, y el diario La Prensa lo destaca al día siguiente. Es el único diario que lo destaca, que el que le hace el planteo central al presidente Lanusse es Eduardo Paz. El diario La Prensa de ese día, después de la visita al general Lanusse, lo destaca La Prensa. No, La Nación no, La Razón no, La Prensa por lo menos destaca eso. Por eso es que yo le digo que eran tiempos tan difíciles que cuando se lo nombra al doctor Cámpora, representante del general Perón acá, nos encontramos con esta situación que el doctor Balbín plantea en la hora del pueblo. Un delegado de Perón como el doctor Cámpora, yo no puedo estar en la hora del pueblo. Si el doctor Cámpora, siendo presidente de la Cámara,
fue el que me hizo detener, sí, tuve que dejar el país, 49. Balbín, le digo así. Entonces yo, ¿qué garantía tengo en un campo? ¿Se imaginan ustedes lo que va a ser la hora del pueblo cuando llegan los primeros fotógrafos, los primeros periodistas y empiezan las preguntas y la televisión y todo? Lo incómodo que va a ser para mí la situación. Entonces, no puede reunirse la hora del pueblo en esas condiciones. Entonces lo voy a visitar al doctor Solano Lima yo y le digo, vea Vicente, la preocupación que tiene el doctor Balbín tiene una explicación, pero también tiene una solución. ¿Y cuál es la solución? Me dice el doctor Lima. La solución, vea, para que esto camine y la hora del pueblo no termine todavía en una disputa personal o partidaria, yo voy a dar una comida en mi casa y la voy a reunir a toda la hora del pueblo con el doctor Cámpora en mi casa. No va a haber periodista, nadie va a saber que la comida, pero ahí rompemos el hielo. En esa comida en casa va a estar toda la hora del pueblo de todos los partidos políticos y el doctor Cámpora y el doctor Balbín al frente. Así se hizo. Y cuando terminó la comida, ya en el poste tomando el café, salieron caminando el doctor Cámpora con el doctor Balbín para el segundo balcón de allá, mirando la avenida Libertador, empezó la conversación ya tranquila y segura y serena. Ahí ya marcha todo. Ahí marcha todo. Si no, Cámpora no era bien recibido por el doctor Balbín. Bueno, hablando de Cámpora, ¿le sorprendió a usted su nombramiento como candidato para la presidencia ¿A quién? a Cámpora por el Partido Peronista? Cuando se lo nombró Sí, a Cámpora. sí. ¿Fue una sorpresa para usted o usted lo anticipaba? No. Para mí fue una sorpresa también. Yo lo único que di la solución es que yo le daba la razón al doctor Balbín que evidentemente ya nombrado Cámpora, representante de Perón acá en la Argentina, en la primera reunión de la hora del pueblo que van los periodistas y va la televisión y todo, evidentemente el doctor Balbín tenía una situación personal con Cámpora porque siendo presidente de la Cámara lo echó de la Cámara de Diputados a Balbín. Eso lo reemplazo yo con la comida que doy a mi comedor y entonces se suaviza todo y sigue marchando la hora del pueblo. Ya no tuvimos inconveniente. Pero cuando fue a fines de 62, ¿no? En diciembre, Perón estuvo acá o fue a Paraguay, a Asunción, durante su visita. Y en el interín se reunió el Congreso Partidario y se nombraron a Cámpora. Y mi pregunta tiene que ver con esto, si este fue una cosa anticipada o fue una sorpresa para todos. Fue una sorpresa. Hay gente que dicen que también fue una sorpresa para Perón. Y bueno, yo no sé si es posible que el Congreso hubiera nombrado a una persona sin la anuencia de Perón, pero hay gente dentro del movimiento peronista que dice que Perón no lo anticipaba. Él anticipó ser nombrado candidato Sí. y tenía la idea de hacer una renuncia, algo así. Sí. ¿Usted lo cree este? Es posible, sí. Porque en ese momento se creía que podía ser el delegado de Perón también el doctor Tayana, que después fue ministro de Perón. El doctor Tayana era uno de los candidatos que también se presumía que podía venir. Pero a Balbín lo molestó mucho la asignación de Cámpora. En realidad Cámpora le diré que no era ningún peligro para nadie, no molestaba. Cámpora es un hombre que se condujo en la medida que él podía conducirlo al peronismo en una situación muy difícil. Él hizo todo lo posible, el que hizo todo lo posible para que lo sacara fue López Rega. López Rega no lo podía ver a Cámpora, ni Lastiri tampoco lo podía ver a Cámpora. Lastiri tampoco no lo podía ver a Cámpora. En el peronismo había cosas muy fuertes que tocaban. Lastiri fue Presidente de la Cámara, ¿sí? Presidente de la Cámara y llegó a la presidencia de la República, un periodo corto presidencial. También pero yerno de López Rega. Claro, yerno de López Rega. Pero llegó a ser presidente de la Nación momentáneamente, unos meses, pero llegó a ser presidente de la Nación. Como suplente, como reemplazo. Sí. Así es. Pues he oído, es una de las tantas versiones de que cuando a Cámpora se lo nombraron por el Congreso, Perón voló, yo creo, primero a Italia y después de España. Y al llegar a Italia,
él trató de hacer mover el piso diciendo cosas muy Despectivas. contra el ejército, pensando que ellos se enojan y quitan esta, Sí. pero no se movían. Sí, no se movía. ¿Es posible eso? Era posible. Porque es una manera de Sí, trabajar claro. así. Sí, posible, es posible. Y en este momento, los Estados Unidos, que sería bueno que los Estados Unidos no se equivocaran en el asunto con la Argentina. Los argentinos somos americanos, no somos europeos, somos americanos. Y Estados Unidos son americanos, o sea, Norteamérica. Nosotros somos Sudamérica. Pero es muy importante que usted en alguna forma lo diga cuando vuelva a su país, que nosotros no hemos estado nunca en contra de los Estados Unidos. ¿Qué va a hacer si son nuestros hermanos mayores? Estados Unidos para nosotros es la fuerza de América la más importante, el hermano mayor, el que manda a la familia, por decir. De manera que no va a haber nunca ninguna aspereza, no puede haber nunca ninguna aspereza con los Estados Unidos. Este asunto de Centroamérica ha confundido y ha perturbado mucho por la forma que la prensa ha manejado el asunto. Nosotros no estamos ni con El Salvador, ni con todos los países de Centroamérica que la colocaban a la Argentina, que estábamos cerca de Cuba y de Castro, no. Nosotros no hemos estado nunca ni estaremos nunca, ¿no? Entre Estados Unidos y Centroamérica y Cuba, tenga usted la seguridad que vamos a estar siempre con Norteamérica, con Estados Unidos de América. Por eso digo, eso es muy importante que en los Estados Unidos se despeje bien eso. Acá en la Argentina ni los militares ni los civiles, Hay grupos interesados en hacer demagogia política barata, acercándose por ahí a Cuba o hablando del tercer mundo y todas esas cosas, pero en el fondo los argentinos, no. Nuestro hermano mayor es Estados Unidos. Eso es bueno que Estados Unidos lo sepa y nosotros trataremos de aclararlo más. Y el presidente Alfonsín, que se ha opuesto con motivo de la deuda externa, alguna cláusula que Estados Unidos la viene reclamando como necesaria para terminar un poco, disminuir el problema que tenemos nosotros con la deuda externa, y que es debido, yo le diría, no vamos a parar la inflación nosotros si no bajamos el gasto público. Y esto se lo he visto con mucha claridad acá, que eso es lo que han dicho un poco los Estados Unidos, y en eso están no solamente los grandes países de Europa, no, está América tampoco también en ese asunto. En ese asunto hay que despejarlo bien y aclararlo bien, porque lo que le estoy diciendo es la verdad. Esta es la verdad. Bueno, los Estados Unidos mismos tienen el problema del déficit fiscal. Tenemos un gran déficit y este influye sobre la tasa de intereses en el mundo. Sí, en el mundo, sí. Pero en cuanto a la deuda, los bancos norteamericanos o estadounidenses tienen nada más de 40% de la deuda de este país. Hay otra gente también, los japoneses, los alemanes, los franceses. Así es que este es un problema realmente internacional. No es un problema bilateral entre nosotros y ustedes. Es internacional. Internacional. De acuerdo. Por eso es muy difícil llegar a un acuerdo de parte de los acreedores. Ni hablar de un acuerdo de las dos partes. Eso lo hace más complejo. Sería muy fácil si toda la deuda fue en manos de un grupo de bancos o un grupo de bancos de un país, pero no es. Y lo hace muy, muy difícil encontrar soluciones, porque los ingleses, los franceses, los alemanes tienen su propio lío con nosotros en cuanto a la déficit. Y hay diferencias en buscar la solución
al problema de reactivación de las economías, porque nosotros hace 3 años, 4 años, tuvimos una depresión, una baja en el nivel de la economía, y fue necesario alentarlo, pero sin dejar ocurrir otra vez la inflación. Y aunque yo no soy adepto ni apoyador de nuestro presidente, yo soy afiliado a otro partido, sin embargo, su gobierno ha tenido éxito en reducir la inflación nuestra, que fue en el nivel de 12-13% anual, que para nosotros es tremendo, y ahora anda entre 6 y 5. 6 y 5. 6 y 5, anual, que es un gran logro, sí, responde, después de tantos años de inflación, lo que nosotros llamamos doble cifra. Claro, sí. Claro. Bueno, ese es el problema de la Argentina, la inflación. El problema que tenemos nosotros es que tenemos que bajar un poco la inflación. Pero nosotros se lo hemos hecho llegar por distintos conductos al presidente de la República, que podemos hacer un pequeño sacrificio los argentinos también, o un gran sacrificio, porque para uno será un gran sacrificio y para otro será un pequeño sacrificio. Vamos a un término medio, un sacrificio. Pero el presidente, por consolidar su situación política, que él le había ganado la batalla a los peronistas y que lo tenía el pueblo con él, no quiere aflojar ni ceder nada en el aumento mensual salarial. Él quiere hacer todos los meses un aumento salarial de acuerdo al costo de la vida, que los obreros no le falta lo necesario para vivir. Y ese aumento salarial influye evidentemente mucho en la inflación. Bueno, hay una razón muy importante, porque las empresas estatales y el gobierno mismo contratan o mantienen, no sé, qué parte de la fuerza laboral. 30% o más son empleados del gobierno o de las empresas estatales. Así es que el gobierno no recibe renta, está pagando. ¿Y cómo paga? Imprime billetes. Billetes. La maquinita. El Banco Central. Él tiene que hacer correr la maquinita para cumplir con este compromiso de los obreros. Así es, está en medio de una situación empática, que él no puede seguir pagando y a la vez comprimiendo la inflación. En un momento él tendrá que escoger. No hay otra manera. Así es. Y esto le dará un problema político. Mi hipótesis es que él ha estado esperando hasta que crea o produzca esta reunión, este acuerdo de partidos para tener el apoyo de la masa de peronista y radical. Y con esto empezará a adoptar o implantar una política económica más conservadora, es decir, más ortodoxa. Claro. Pero si él insiste en mantener el nivel de sueldos y salarios arriba de la tasa de inflación, no podrá parar la inflación. Va a ser muy difícil parar la inflación si no detiene a tiempo. ¿Por qué no podemos hacer todos los argentinos un pequeño sacrificio? Si no le pedimos solamente a los obreros, le pedimos a todos que hagamos un pequeño sacrificio. Incluso los aumentos de los empleados públicos. El presupuesto de la nación está golpeando muy fuertemente a los empleados públicos, toda la máquina esa. ¿Cómo no se puede reducir, aunque sea una reducción de un 5%, que se lo va a mandar a compensar un poco la deuda externa? Pero demostremos nosotros al mundo que nosotros mismos vamos a hacer un esfuerzo, nos vamos a privar de algo. No vamos a tener todo lo que teníamos ayer. Sabemos que no lo podemos tener. Muy bien, esto es lo que tenemos, es lo que nos falta a los argentinos. No tenemos todavía la fuerza, ni la decisión, ni la madurez necesaria para llegar a eso. Bueno, realmente con esta inflación continua no se gana. El obrero que recibe un aumento en pesos no gana nada, porque mañana está enfrentando con precios en aumento. No, es necesario, de una manera u otra, cortar esta carrera de precios y sueldos, pero precios son más importantes. Claro, precios son más importantes. No sé.
vamos a ver qué va a pasar dentro de las próximas semanas y meses. Yo creo que este acuerdo político y el viaje del señor presidente constituyen un hito en su presidencia. Va a terminar una etapa y comenzar otra. Vamos a ver qué pasará en la segunda etapa. Se habla de cambios de personal, de ministros, no sé. Pero él tendrá que decidirse. Pues es la falta de decisión que se critica afuera. Porque se ve en Brasil, en México, se han hecho adelantos para reducir la inflación y en aumentar la producción también. Aquí se dice que ha aumentado un poco la producción. La economía se ha reactivado. Muy poco se reactiva. Pero no sé en qué sentido. Se dice. Sí. Muy bien.